Un gusto, queridos hermanos. Les vamos a traer hoy otra entrega de Todo Biblia. El tema que vamos a tratar hoy es un tema bastante controversial con respecto a que genera mucha división dentro del cristianismo, específicamente sobre los protestantes. Bien, sabemos que es un tema que es complejo, hay que analizar cada punto a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, eso vamos a hacer hoy, desglosando cada ítem para poder comprender y tener en cuenta el siguiente versículo bíblico, bien, que está en 2 de Pedro 1:20, que el siguiente dice: ninguna bien profecía de la Escritura es interpretación privada, es decir, todo se nos ha revelado. Bien. Pero ¿de qué estamos hablando en todo esto? Bien, estamos hablando de algo llamado la Contrarreforma. Bien, por eso el título nuestro, la Contrarreforma y la caída protestante. Bien, ¿por qué la caída protestante? Porque simplemente los protestantes ya no protestan. Bien, se recuerda de los 500 años, hace muy poco, de, de la Reforma protestante. Bien, pero ya los protestantes hoy están prácticamente unidos al papado en su gran mayoría. Esto es de público conocimiento, que no hace falta poner imágenes, solamente con buscar en Google se puede ver. Bien. Pero, ¿cuál es el punto al cual vamos? Bien, estamos hablando de estas pseudo investigaciones, podríamos decirle, ¿sí? Que son, por ejemplo, los pretribulacionistas, bien, los dispensacionalistas, el futurismo y el preterismo. Estos dos últimos son específicamente los que vamos a filtrar y a tratar específicamente. De qué trata cada uno y en qué consisten y sus doctrinas, de dónde vienen, quién las creó y con cuál objeto. Bien, vamos a ver el siguiente texto para ponernos en contexto. Bien, Daniel 9, 24 y 27 dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, vamos a ponernos en contexto y explicar paso a paso de lo que hemos hablado. Bien. Para ser claros, estas 70 semanas proféticas no es igual que 70 semanas de 7 días literales que tenemos hoy terrenalmente. Bien. Según Números 14, 33 y 34 y Ezequiel 4, 6, el tiempo profético dado en días, pero contado en años. Por lo tanto, 70 semanas proféticas equivalen a 490 años. Bien. Proféticos, que son en realidad 490 años literales. Si vemos, ahora vamos a ver todo lo que es histórico, bien, y el avance a lo largo de un sistema lineal de tiempo. Estos 490 años fueron dados a los hijos de Israel. La orden de proceder a restaurar y edificar Jerusalén ocurrió en el año 457 a.C. ¿Cómo podemos saber esto? Si vemos Esdras 7. Bien. Mediante el decreto de Artajerjes, mediante las primeras 7 semanas, es decir, 49 años, Jerusalén fue reconstruido y terminado el 408 a.C. Luego siguieron 62 semanas, 434 años.
Jesús fue bautizado en el año 27 a.C., dando comienzo a su ministerio terrenal, mediante la última semana. Bien. Estos 7 años de la profecía, Jesús confirmó el pacto con los hijos de Israel, su crucifixión. A los 7 años y medio de los últimos 7 años, del 31 después de Cristo, cumplió el fin del sacrificio y la ofrenda física. Bien, esto lo podemos ver en Mateo 27:51, lo podemos ver en Marcos 15:38. Bien, por eso el velo del templo se rasgó, bien, y cesó el sacrificio. Esto también da el fin de los ritos mosaicos, ¿sí?, como los conocemos, de los holocaustos. Luego el fin de los siguientes 3 años y medio, cuando apedrearon a Esteban, en el año 34 después de Cristo. Bien, se hizo la comisión de los apóstoles, los cuales predicaron, y el pueblo judío rechazó al Mesías. Bien, contemos por qué es una fecha tan importante, el 34 después de Cristo, porque se mató a Esteban. ¿Qué significa esto? Fue el primer mártir cristiano apedreado. Si esto significa también la negación de los judíos sobre que Jesús es el Mesías y la persecución hacia los cristianos. Bien, el tiempo asignado, podríamos decirlo que es señalado o apartado para los hijos de Israel, fue hecho, se le terminaron los 490 años de gracia que Dios le había dado. El pacto se había levantado y el evangelio fue dado a los gentiles. A partir de este punto en adelante de la historia, Israel ya no era el pueblo escogido por Dios. Pero veamos la siguiente imagen. Bien, aquí podemos ver bien lo que serían en total, 490 años. Las primeras 7 semanas fue el decreto de Artajerjes, bien, en lo que es la reconstrucción de Jerusalén. En el 408 fue la restauración final, bien, y el bautismo de Jesús en el 27 a.C. 3 años y medio duró su ministerio terrenal, desde su bautismo hasta su muerte, bien, donde se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y la otra media semana fue cuando lo que se hizo realmente, los apóstoles predicaron el evangelio a todo el pueblo de Israel, fueron rechazados y bueno, por el gran predicación de Esteban tan poderosa causó la ira de los judíos y bueno, la muerte del mismo. A partir de ahí fue el último gran llamado al pueblo de Israel y se levantó su pacto. Bien, pero veamos la siguiente. Bien, es de suponer que después de ver este esquema, que este entendimiento de las 70 semanas es como todos los cristianos lo entienden. Si se viviera en los días de los apóstoles y los remanentes, como los valdenses por ejemplo, estos eran fieles y sujetos a entendimiento. Sin embargo, cuando el sistema papal comenzó a elevarse en el poder y la autoridad sobre el mundo, también lo hicieron en sus corruptas interpretaciones de las Escrituras. Daniel y Apocalipsis profetizaron que el poder del anticristo se levantará en una fuerza político-religiosa. Ellos controlaron el sistema de las creencias de la mayoría de la humanidad y mantuvieron al mundo envuelto en la oscuridad durante 1260 años. Esto lo podemos ver con tiempos, tiempo y medio tiempo. Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14. Bien. Esto lo podemos ver en como por ejemplo los valdenses, quienes valientes se aferraron al cristianismo apostólico, bien, y este vino con pesada persecución de la iglesia romana. Entre algunas conocidas, bueno, de sus persecuciones y masacres, podemos destacar la famosa masacre de Castelluzzo, bien, que estos, si lo googlean, lo pueden ver. Bien. En medio de todo esto, sí, también tenemos que el poder papal comenzó a declinarse, ¿sí? Comenzó a caer. ¿Cuándo fue esto? Bien, disminuyó en el 798, bien, que es donde el general Berthier, por orden de Napoleón, bien, capturó al Papa Pío VI. Esto concuerda con Apocalipsis 13:3, la herida mortal, que luego fue sanada, ¿sí?
la preciosa sabiduría de su verdadera identidad, es decir, del papado, como el cuerno pequeño y el poder del anticristo comenzaron a resurgir. Todos los líderes de la Reforma y los creyentes conocían y predicaban que el sistema católico romano era el poder del anticristo predicho, incluso antes de la finalización de la profecía de los 1260 años de Apocalipsis 12 y Daniel 7:25. Bien, incluso Pablo advierte lo siguiente, bien, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto o adoración, podríamos decirle, tanto que se sienta él como Dios en el templo de Dios, exhibiéndose como Dios. Esto lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:4. Bien, ahora vemos esta imagen, un ejemplo bien claro de lo que dejamos. Bien, es una adoración total hacia la figura del papado. Bien, esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien, bien claro queda cómo ha sido adorado. Y acá tenemos otro ejemplo. Bien, ¿por qué ponemos esta imagen? Evidentemente la obediencia a Dios no es muy agradable para el sistema católico romano, bien, en guardar y seguir su palabra. Este es un dato respectivamente bastante fresco, bien, el cual la obediencia a Dios es herejía. ¿Cómo lo podemos ver a esto? Bien lo dijo el Papa Juan Pablo II, la persona que viola o que violase la santidad del domingo debe ser castigado como hereje. Esto lo dijo en una reunión que tuvo en Detroit, ¿sí?, el 7 de julio de 1998. ¿Qué concordamos eso? Que ellos realmente quieren tener la predominancia total, bien, ya sea en enseñanza, en doctrina o lo que fuere. Vayamos al punto. Viendo el papado que mientras más mataba a los herejes, como vimos anteriormente, los protestantes más crecían, es decir, la sangre de los mártires eran semilla para nuevos creyentes. Vieron que no podían detener la reforma protestante, entonces decidieron envenenarla, una forma más astuta de llegar a ella, ¿verdad?, y de frenarla. Se preguntarán cómo. Bien, mezclando mentira con verdad, lo cual llevó a cabo la orden jesuita o Compañía de Jesús. Estos con sagacidad pudieron hacer prosperar el error. Bien. Para combatir la reforma protestante utilizaron la contrarreforma. Se buscaron las medidas más astutas y decisivas. Tuvieron desgraciadamente éxito, tanto éxito, que aún hoy se sigue engañando a millones. Y son utilizadas por los protestantes, estas mentiras católicas. Bien. Una forma muy eficaz de a todo el que no cree en estas mentiras, tratarlo de hereje, bien, sin ni siquiera consultar a la Biblia. Ese es el punto más triste acá. Esto exactamente funciona en la Contrarreforma con las falsas enseñanzas del futurismo, el preterismo, los dispensacionalistas y los pretribulacionistas. Bien. Pero vamos a ver un ejemplo. Los pretribulacionistas, ¿qué enseñan? Bien, enseñan que habrá un arrebatamiento, el famoso rapto o rapto secreto, lo han escuchado. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Pero será tan así esto? Bien, vamos a verlo. Creen que algunas profecías apocalípticas todavía se están esperando su futuro cumplimiento entre la de los 1260 años, podríamos decirle, y la de las 70 semanas. Sostienen que la última semana tendrá un cumplimiento en el fin de la gran tribulación, la restauración y la conversión de Israel, profecía derivada del futurismo. Desde ya la interpretación no tiene ningún sustento bíblico, ya que para sostener una teoría citan Mateo 24:40. Veamos qué dice.
entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Vamos a ver. Bien. Esto no habla de ningún rapto secreto, sino más bien habla de velar. Bien. Velad porque nadie sabe el día ni la hora. Esto lo podemos ver bien en Mateo 24, 42. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Eso lo podemos ver si seguimos leyendo. Esto también se asemeja mucho a la parábola de las 10 vírgenes. Bien, que se encuentra ahí nomás. Sí, lo podemos ver en Mateo 25 del 1 al 13. Volviendo a Mateo 24:40, este versículo habla también de la degradación actual del mundo comparándolo con los tiempos de Noé. Si leemos todo el contexto, bien, podríamos concluir que sacar un texto de contexto es un pretexto para forzar una interpretación que la palabra no dice. Bien, pasemos a lo siguiente. Los dispensacionalistas predican que desde la creación el trato de Dios con el hombre se divide en 7 dispensaciones: la inocencia, conciencia, el gobierno humano, promesa, ley, gracia, la cual transcurre desde la cruz hasta el milenio. Y la séptima, que vendrá a continuación, es conocida como la dispensación del reino o la plenitud de los tiempos, la cual muchos la esperan en esta tierra. Bien, ahí ya tenemos un grave error teológico. Esto no cuenta con ningún sustento bíblico, ¿sí? Ya que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Eso lo podemos ver en Juan 18:36. Ya que luego de la muerte de Jesús, lo único abolido fue la ley mosaica, los ritos. Bien. ¿Cómo vemos esto? Esto lo vemos en Efesios 2:15. La palabra de Dios dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, bien, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. ¿A qué vamos con esto? Bien, a que el trato con Dios, con el hombre, siempre fue el mismo. Bien, lo que hizo Jesús fue abolir esos ritos, pero el trato siempre fue el mismo. Bien, no hubo tratos diferentes. No hay preferencias de Dios para con el hombre. Él ama a todos igualmente, de la misma manera. Mateo 5:17. También dijo Jesús que no vino a abolir los 10 mandamientos. Bien, sí las leyes mosaicas, que hay que diferenciar uno de otro. Bien, generalmente se toma y se pone todo por ritos mosaicos. Mateo 5:17 no vino a abolir los 10 mandamientos, sino a darles cumplimiento. Bien, esto lo podemos ver del verbo pleró, la palabra cumplimiento, que es llenar, darle totalidad. Bien, viene de la palabra griega. También vemos en Mateo 5:18, porque verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Perfecto, acá nos deja bien claro Jesús de que Él no vino a abolir ni a cambiar nada. Vino a mantener el pacto, solamente a abolir todo lo que sea mosaico. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así toda la palabra es más que clara, pero la creencia en un método de interpretación futurista creció y alcanzó a miles de denominaciones evangélicas, tanto a las tradicionales como a las pentecostales, contribuyendo de este modo a desviar el dedo acusador del papado. Bien, los reformadores iniciales, como Juan Hus, Calvino, Lutero, entre otros, indicaban que el papado, bien, era el anticristo de la profecía. Bien, y esto se cumplía así. El deseo papal de establecer un método preterista y futurista, bien, dio un gran fruto. La Iglesia romana necesitaba una manera intelectual, podríamos decirle,
de distanciarse a sí misma de ser el cuerno pequeño de Daniel 8. Un hecho del cual todos los protestantes de la época eran muy conscientes. Para eso solicitaron la ayuda de Francisco de Ribera. Seguramente este nombre le suena. Un erudito jesuita. Este introdujo el futurismo en 1585. Bien, ¿en qué consiste el futurismo? Vamos a verlo desglosado en cada parte. El futurismo. Esta afirma que estas profecías se refieren a un individuo sobrenatural, futuro, bien, que no tiene que aparecer. Rivera tomó la última semana de las 70 semanas proféticas y las dividió en dos mitades. Y lo aplicó al anticristo, en lugar que a Cristo. Es decir, tomó la semana de Cristo, literal, bien, de su sacrificio y ministerio, bien. Y también puso esta semana hacia el futuro, en la que un pueblo de Dios será raptado. Es decir, no se sabe cuándo va a venir, pero cuando el anticristo se revele, el pueblo de Dios durante 7 años será raptado. Eso es específicamente lo que quiso decir. Y no verá sufrimiento ni las postreras plagas. También asoció a los primeros capítulos de Apocalipsis con la Roma de los mismos tiempos de Juan, es decir, la Roma de los Césares, podríamos decirlo. ¿Por qué involucra al antiguo imperio romano? Bien, es la pregunta. El claro punto acá es para desviar el dedo acusador de los antiguos reformadores hacia el papado, es decir, sacar al papado del medio. Bien, que no se implique en nada a él. Buscan sacar y desviar la atención al pasado o al futuro. Bien, se toman los 100 años del ministerio de Cristo y se los coloca como una semana final de la historia humana. Ese es el punto. Que esa última semana va a ser la última semana de la historia humana. Pero el ministerio de Cristo, tan importante para la salvación humana, ¿dónde está? Sería la pregunta acá. Para que pongamos un contexto más de lo que él hablaba, se toman los 3,5 años literales del ministerio de Cristo, de su bautismo y crucifixión, bien, y dice que este ser será impulsado con todo su poder durante estos 3,5 años. Y en los otros 3,5 años destruirá a todos con ese poder obtenido. Estos supuestos 7 años de tribulación son una inundación errónea de doctrinas. Y es previo al falso rapto secreto, el cual vimos anteriormente sin ningún tipo de sustento bíblicos y lo veremos al final de esta edición. Bien, ahora veamos esta imagen en un contexto para entender qué es lo que ha hecho el futurista. Bien, Francisco Ribera lo que hizo fue sacar el ministerio de Cristo, bien, y ponerlo en el futuro. En los últimos 7 años de Cristo lo trasladó al futuro. 7 años de tribulación del anticristo. Es decir, Cristo no tiene ministerio, no existe, pareciese. Bien, este es el punto aquí. Y ahora vamos a ver otro muy importante también. Bien, que es Luis de Alcázar con su preterismo. Veamos la siguiente imagen. Bien, esto realmente es una doctrina muy peligrosa, ya que se elimina el tiempo del ministerio de Jesús, restando importancia a su muerte y comenzando desde un punto completamente inventado, es decir, azaroso, y que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Comienza en el 68 después de Cristo con el inicio del reinado de Nerón, bien, como emperador romano. Esta teoría claramente es satánica. Bien, a esta conclusión podemos llegar. ¿Por qué? Porque si borramos el ministerio de Cristo, ¿para qué vino a la tierra a morir? Por lo tanto, su muerte no sirve. Por lo tanto, no existe el pecado. Por lo tanto, no hay ley y puedo hacer lo que quiero. Esto es completamente satánico, amigos. Satánico y sin fundamento bíblico. Por eso hay que tener en cuenta cuando uno habla de esto. Ahora hablemos de lo siguiente. Hablemos de preterismo. Como dijimos anteriormente, no mucho después de que Ribera inventó el futurismo, el jesuita español Luis de Alcázar en 1604 escribió un comentario llamado Investigación del sentido oculto
del Apocalipsis. Propuso que todo el escrito de Apocalipsis y Daniel sea aplicado a la Roma pagana, bien, no al papado en un futuro, y si no lo tiramos muy atrás, bien, siempre desviando el foco del papado a la Roma pagana. Y no sea encontrada la aplicación de la profecía en los 1260 años de la Edad Media en el oscurantismo papal que había sumergido a la palabra de Dios. Alcázar tomó la profecía referente al cuarto reino del libro de Daniel, capítulo 2 y 7, y lo aplicó al periodo helenístico o alejandrino, podríamos decirle, que es el periodo que comprende luego de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. El cuerno pequeño de Daniel 7 a las actividades de Antíoco de Epifanes en Palestina en el 168, cuando tomó el templo de los judíos y profanó ofreciendo cerdos en el altar dedicado a Júpiter. Esto buscaba quitar del medio al papado y llevar la profecía del anticristo a un pasado muy remoto. Bien, esto nuevamente, ¿para qué? Para que no se señale al papado. Bien, el jesuita Alcázar afirmaba que todas las profecías terminaron con la caída de la nación judía y con la destrucción de Roma pagana, y que el anticristo había sido el emperador romano Nerón, ya que se le atribuye el 666. Veamos cómo es la primera gran mentira. La escritura hebrea del nombre Nerón César era N, R, W, N, Q, S, R, representado aquí por las letras de nuestro alfabeto, la suma de estos números que corresponden a cada letra hebrea suma precisamente 666, tal como se mostramos a continuación. Bien, acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de qué significa todo esto. Bien, siempre el objeto es desviar la atención del papado y vamos a poner dos fotos para comparar cada una de ellas. La escritura hebrea del nombre Nerón César era NRWNQSR. Pero Nerón no hablaba hebreo, hasta lo que sabemos, y sí latín, que es el idioma del papado y ex imperio romano. Entendemos que poner 666 a Nerón es también buscar, podríamos decir, a como de lugar y retorcer las escrituras para que encastren en la gran mentira papal. Pero si nosotros vemos en contraparte la inscripción en latín, que es el idioma del papado, calza perfectamente con el 666, es decir, Vicarius Filii Dei. ¿Qué significa esto? Vicario del Hijo de Cristo. Bien, ellos se creen Dios en la tierra, ya que Jesús es Dios. Bien, esto claramente muestra cómo intentan apoderarse de la autoridad divina con mentiras. La segunda gran mentira, ¿sí?, es que ellos tuercen la palabra del apóstol Juan. Diremos, ¿cómo? Bien, esta se encuentra en Apocalipsis 17, 9 y 10, que declara: esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Como dijimos anteriormente, las 7 montañas representan a las 7 colinas de Roma. Pero Juan también nos dice que representa 7 reyes. De estos 7 reyes, él nos dice que 5 ya han caído. El sexto rey es aquel que Juan dice que ahora está reinando. ¿Quién era este sexto rey? Flavio Josefo, el historiador romano judío, podríamos decirlo romano judío, bien, del periodo nos señala claramente que Julio César fue el primer emperador de Roma, que seguido en sucesión era por Augusto, luego Tiberio, Calígula y Claudio. El sexto no era otro que Nerón. Esto también es confirmado por el historiador romano Suetonio, bien, en su obra La vida de los Césares. El otro aún no ha devenido o no ha de venir.
el séptimo sería. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Luego Nerón lo siguió Galba, quien reinó menos de 7 meses. Esto cuadra retorcidamente con las falsas interpretaciones jesuitas, bien, ya que sabemos que esta profecía apuntan directamente al papado. Veamos qué dice Daniel 7, 8, 20, 21 y 24, ¿sí? Entre otras opciones que tenemos también. Aquí claramente el preterista Alcázar no incluyó mucha información. El punto aquí es incriminar a Nerón. Bien, esto claramente es una cortina de humo, podríamos decirle, para desviar las miradas sobre el papado, nuevamente. Pero el 666 en latín cuadra a la perfección con el papado, el mismo que durante 1260 años, según Apocalipsis 12:6, persiguió a los protestantes. Veamos. La siguiente imagen dice Daniel 7:20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, en otras versiones dice grandes insolencias, y parecía más grande que sus compañeros. Daniel 7:21 dice: y veía yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, es decir, en total 11, bien, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora analicemos la historia para develar lo que sucedió. Bien, veamos el siguiente cuadro. Analicemos por parte de Daniel 7:20. Habla de la cabeza, la cual murió y dejó 10 cuernos, bien, o 10 reinos según Daniel 7:24. Esto afirma que de aquel gran imperio se levantaron 10 reinos, tal cual como la estatua de Nabucodonosor, sus dedos. Bien. Esto claramente sucedió entre el 551 al 476 después de Cristo, cuando finalmente cayó la Roma pagana y se dividió en 10 naciones. Bien, esto lo podemos ver en el 321, los Álamos o Alemania, ¿sí? 321 después de Cristo, en el 351 después de Cristo, los francos, que representan a Francia, en el 406 después de Cristo, los burgundios, que representan a Suiza, en el 406 después de Cristo, los suevos, que representan a Portugal, en el 408 después de Cristo, los visigodos, que representan a España, en el 409 después de Cristo, los anglosajones, que representan a Gran Bretaña e Inglaterra, en el 453 después de Cristo, los lombardos, Italia, y en el 406 después de Cristo, los vándalos, que fueron extintos por el papado, y ahora lo vamos a ver. En el 453 después de Cristo, los ostrogodos, extintos también por el papado, y en el 476 después de Cristo, los érulos, extintos también. También veamos Daniel 7:20, que el último cuerno que surgió, es decir, el número 11, derribó a 3 cuernos. Es decir, un reino derribó a 3 reinos, y este cuerno o reino era superior al resto, o distinto también, dice la palabra. Esto también lo podemos analizar a la luz de la historia. Veamos Roma papal. Ya operaba antes de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Pero fue solamente luego de exterminar los 3 reinos de los cuales estaba en guerra, debido a que eran 3 reyes arrianos que no cedían ante las pretensiones del papado. Pero el papa, ayudado por el ejército del emperador Justiniano, pudo finalmente vencerlos en el 538 y básicamente raerlos de la faz de la tierra, porque no quedó casi vestigios de ellos. Fueron derrotados y eliminados los ostrogodos finalmente, el último bastión de resistencia. Esto también dio lugar a la consolidación de Roma papal, con el edicto de Justiniano en el 533 después de Cristo,
el cual el obispo de Roma, Juan II, sería la cabeza de toda iglesia, es decir, se le da toda autoridad mediante una autoridad pagana. Pero veamos ahora otras características más que señalan también a la Roma papal descrita en Daniel. Veamos la siguiente imagen. Vemos en este ejemplo, ¿sí?, otras 10 opciones que tenemos para identificar al todo lo que es la Roma papal. Bien, el cuerno pequeño surge de entre los 10 cuernos del cuarto animal, es decir, de la bestia terrible y espantosa de Daniel, surge. Y después de ellos podemos ver también claramente en la opción 2. El cuerno pequeño arranca 3 cuernos. El papado destruyó 3 imperios. Bien, para afirmarse, lo encontramos en el versículo 8, 20 y 24. El cuerno pequeño poseía ojos como de hombre y una boca que hablaba arrogancias, versículos 8 y 20. Parecía ser más grande que sus compañeros, versículo 20. Hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Esto también lo podemos ver cuando las persecuciones papales durante 1260 años, al exterminar, por ejemplo, como hablábamos hoy, a los valdenses. Esto también podemos ver que profería palabras contra el Altísimo, versículo 25. Él se cree Dios. Bien. Oprimía a los santos del Altísimo, ya dijimos anteriormente, las persecuciones y las matanzas. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Esto hemos visto cuando el papado ha negado, por ejemplo, el sábado, bien, que es algo lineal en tiempo, y también podemos ver cómo ha cambiado los mandamientos, como por ejemplo el de no adorar imágenes. Su dominio será quitado por un tribunal y será destruido. Esto lo podemos ver en el versículo 26. Al analizar este poder, el cuerno pequeño en la historia universal, algunos estudiosos tales como Isaac Newton, por ejemplo, o Martín Lutero llegaron a la misma conclusión. El cuerno pequeño representa la Roma papal. Bien. Ahora, a todo esto podemos sumar los distintos concilios papales, los cuales ellos dicen ser Dios. Veamos tan solo algunos. El Padre es el vicario de Cristo, incluido Dios. Nunca confesó el dominio de la Iglesia, sino el gobierno mundial. Bien, esto lo podemos ver, que son mismas palabras del Papa Inocencio III, ¿sí?, en la encíclica de Giovanni Lotario di Segni, en 1198 a 1216. Ahora podemos ver a León XIII, bien, en una caja encriptada del 20 de junio de 1844. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Lo podemos ver en página 304. Es decir, el Papa recibió la bitácora de Cristo en la Iglesia Universal. Esas son las palabras de ellos mismos. Es decir, ellos se creen Dios en la tierra. Veamos la siguiente imagen para corroborarlo. Podemos ver al Papa sentado entre 2 querubines. Pero ¿quién se siente entre 2 querubines? Solamente la potestad de Dios. Bien, esto surgió el 14 de abril de 2013. El Papa Francisco celebró la misa por primera vez en la Basílica de Exteriores de San Pablo. Bien, 2 Tesalonicenses 2:4, ¿qué nos dice? El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Sabemos claramente que él no lo es. Bien, y se sienta entre 2 querubines. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre eso? Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú eres el Dios. Tú solo, dice, incluso de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Evidentemente este poder se está arrogando el poder de Dios al hacer eso. Bien. Pasemos al siguiente. Imagen, y podemos ver algo muy importante. Ahora vemos realmente cómo era Dios en el antiguo pacto. Bien. Están los 2 querubines y la gloria de Dios en el medio de ellos. Bien. Justamente Isaías 37:16 calza perfectamente aquí. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios.
de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ezequiel 10:20. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del río. Bien, esto es una visión que había tenido en el río Quebar, que conoció que eran los querubines que había visto anteriormente en una visión. Y por último en Éxodo 25:20, y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Ahí podemos ver algo muy importante. ¿Qué se encuentra ahí? La tabla de los 10 mandamientos, la tabla del pacto eterno, bien, la vara de Aarón reverdecida, y podemos ver el maná, bien, la vasija está el maná, que es el pan de vida. Ahora vemos lo siguiente. Un método en el cual es infalible a la hora de analizar las escrituras es el método historicista. Bien, ¿por qué? ¿O por qué decimos que es el mejor e infalible? El método historicista se basa en que las profecías principalmente del libro de Daniel y Apocalipsis son un esbozo anticipado de la historia que Dios concedió a la humanidad por medio de los profetas. Bien, la profecía bíblica, cuando se cumple a través de la historia, muestra evidencias de que existe un Dios que conoce el fin desde el principio, pues Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esto lo vemos en Daniel 2:21. Este método además enseña que Dios está al control de la historia y que prometió lo que está escrito, ¿sí? Es decir, en Amós 3:7 podemos ver lo siguiente: que no hará nada a Dios si antes de revelarlo a sus siervos los profetas. Bien claro está en Amós 3:7. Podemos seguir con el método historicista. Se mide en secuencia lineal, se describe eventos futuros uno después del otro, es decir, en un orden, hasta el fin de los tiempos. Y el orden cronológico, es decir, todo completamente bien marcado, como por ejemplo la estatua de Nabucodonosor. ¿Sí? Recapitulación: las profecías describen los mismos eventos varias veces, desde diferentes perspectivas. Más de una profecía para un mismo evento. Por ejemplo, tanto las trompetas como las copas están predicando los eventos escatológicos que le vendrán a los impenitentes. Recurrencia. Bien, la recurrencia supone el cumplimiento simultáneo de una profecía. El principio es aquí más de un evento histórico para la misma profecía. Por ejemplo, Mateo 24, Isaías 65, 17 al 26, Daniel 8, 11 y 21. Podemos ver filosofía de la historia. Se establece la premisa de que la historia se repite, es semejante a la modalidad anterior. Ejemplo, el levantamiento y la caída de imperios de Daniel 2:21, falsos cristos y falsos profetas, apareciendo a lo largo de los siglos. Esta modalidad se establece sobre la premisa de que la historia se repite. Bien. En vez de repetidos cumplimientos históricos, propone continuas aplicaciones que van más allá de cualquier tiempo específico de la historia. Ahora vemos ejemplos de secuencias perfectas de tiempo utilizando el método historicista. Por ejemplo, tenemos, como habíamos analizado en principio, los 490 años, podríamos decirle 10 años, el tiempo de gracia para los judíos, el apedreamiento de Esteban cuando se terminó, pero podemos ver un principio, bien, el cual comienza con el decreto de Artajerjes, en 457, la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, el bautismo de Cristo, en el 27 después de Cristo, bien, la crucifixión en el 31, la lapidación de Esteban en el 34 y la purificación de lo que sería el santuario celestial en el 1844, según los 2300 días años de Daniel 8, 12, 14. Bien, otro ejemplo, ¿sí?, de historicismo es la secuencia que podemos ver en la estatua de Nabucodonosor, ¿sí?, como dijimos en un principio. Cabeza, bien, la cabeza de oro es Babilonia, los pechos y los brazos de plata los medos y los persas, vientre y muslos de bronce es Grecia, piernas de hierro Roma, y los pies hierro y en parte barro eran los reinos divididos, que justamente fueron destruidos
y algunos conquistados políticamente por la Roma papal. Bien. Ahora vamos a pasar al momento de la mentira. Bien, para develar los secretos de, en este caso, el rapto secreto o el falso rapto. Bien, y ahora vamos a comenzar con la sección develando mentiras. Bien, el turno de hoy es un tema que ya lo hemos hablado, bien, pero ha generado bastante controversia y de hecho es impulsado por Hollywood, como habíamos hablado en parte del video, y otros sectores. Pero bien, es la mentira del rapto secreto. Bien, rapto secreto, falso rapto, como algunos le dicen. Vamos a ver en qué consiste. Bien, veamos. En 2011 se publicó un informe con el resultado de una evaluación que recibió la opinión de líderes de varios continentes, de los cuales el 74% estaban empleados por sus iglesias u organizaciones religiosas. El 51% eran ministros ordenados. Bien. Por lo menos el 61% de los participantes de la encuesta afirmaron que creían en el rapto de iglesia antes de la llamada tribulación, algunos le llaman la gran angustia también. La angustia de Jacob se le puede decir también, como se lo llama en algunas denominaciones. La doctrina consiste en la idea de que la segunda venida de Jesús tendrá dos fases. La primera es que ocurrirá un supuesto rapto secreto, ¿sí?, en las que muchas personas salvas desaparecen súbitamente. Y de acuerdo con esa idea de origen dispensacionalista, ¿sí?, como vimos anteriormente, lo que vimos anteriormente es justamente parte de lo que se trae a colación el día de hoy debido a la introducción de errores doctrinales por parte de jesuitas, por ejemplo, que hemos visto. El tema, podemos decir que ha tomado bastante fuerza en los últimos años a causa de algunas producciones cinematográficas, como la película Apocalipsis de 2014 y la reciente telenovela llamada Apocalipsis, transmitida por una de las grandes emisoras de TV brasileras. Bien. En la que el abordaje ocurre nuevamente, ¿sí?, del rapto secreto. Pero ¿será realmente así? Veamos lo que dice la palabra de Dios en la siguiente batería de textos. Bien. Podemos ver en la siguiente imagen cómo vendrá Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá ya nos da un claro ejemplo de que no va a ser una venida silenciosa. Bien, va a ser justamente con ruido de trompeta. Uno no va tocando una trompeta, o no se toca de forma baja, como quien diría, ¿verdad? Apocalipsis 1:7. He aquí el que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Tomemos en cuenta que esto es algo literal. Todo ojo le verá. No dice algunos, todo. Y lo que los traspasaron. Es decir, que va a haber una resurrección especial específicamente de lo que lo mataron a él, por lo que indica aquí. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es muy importante esto último porque si los linajes de la tierra van a hacer lamentación es porque lo van a ver venir. Bien, esto es fundamental entender aquí. Veamos la siguiente imagen. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos los santos ángeles, con él entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta del pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, va a haber un tamiz básicamente, va a separar los que le sirven de los que no le sirven. Escrito está, bien, es decir, el famoso zarandeo que se conoce. Mateo 24:30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acá bien claro deja, ¿sí?, de que Él va a venir con poder y gloria. Y si viene con poder y gloria, no va a ser algo silencioso, como siempre se habla del famoso rapto, que en un segundo van a desaparecer. No, no, se va a ver que Él va a venir y va a dar de acorde a cada uno según su obra, está escrito también. Podemos ver el último gran texto, en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ellas serán quemadas. Bueno, hermanos, acá hay bien claro que algo que está deshecho, que es quemado, con grande estruendo, dice. No es para nada secreto, no hay un estruendo que sea secreto. Acá bien claro nos deja de que el falso rapto bien, es una gran mentira inventada para que el protestantismo, gran parte de ello, no se preocupe bien y no se prepare. Velad, dice la palabra de Dios, preparémonos para la segunda gran gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en la próxima entrega. Chau, chau.